Buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente les saluda su amigo y servidor el doctor Asdrúbal García Mendoza. El día de hoy estamos muy contentos porque este día, 24 de enero del 2019, vamos a iniciar un nuevo programa. Precisamente con un compañero aquí de ASBIC, ya ha estado con nosotros, el profesor Jesús Arriaga. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Gracias, profe. El profe es licenciado en Derecho, es profesor, aparte es ex articulista de varios medios, como el Correo, AM, XCBO, la Radio AB. Prácticamente el profe ya tiene mucha experiencia en esta cuestión del comentario político, y este programa precisamente se va a tratar respecto a eso. Vamos a tratar temas políticos, ahora muy de moda, ya que todos los días en la mañana, profe, tenemos conferencia a las 7. Sí, nos desmañanamos con Andrés Manuel. Así es, nos desmañanamos con el presidente. Y también, bueno, decirles que este programa, salvo su mejor opinión, lo hemos llamado Cirugiando la Noticia, profe. Cirugiando la noticia, nos costó mucho trabajo porque estábamos entre desmadrar la noticia o pitorrearnos de ella. Exactamente, o pitorrearnos de ella. Bueno, pues en este primer programa queremos comentar algo que está sucediendo el día de hoy, precisamente con la cuestión de Venezuela, profe. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué no está pasando en Venezuela? A mí me parece que hay elementos de dignidad y elementos de resistencia, aunque de repente Maduro pareciera un poco no muy claro en sus ideas, pero lo que está pasando en Venezuela es algo complicado. Hay una crisis política que está gestándose y de la cual no es fácil salir. Profe, pero según tengo entendido, acaba de haber elecciones en Venezuela y ganó con una amplia mayoría Maduro. Ese es el punto, que a los Estados Unidos y a la derecha les valen madre las elecciones. Así de plano. Así de plano. ¿Y entonces cómo fue que reconocieron a Andrés Manuel? Pues más bien nunca lo reconocieron, pues le hacían fraude y ellos eran los que se reconocían a sí mismos. Sí, claro, lo que pasó con Calderón y con Peña Nieto. Pero bueno, si las elecciones les vale madre, ¿cómo es que ganó Manuel Andrés les Manuel? ganaba Ajá. y estuvo ganando una tras otra. Pero el fraude y el robo de las elecciones, que siempre es una práctica común en la derecha, aquí en Guanajuato y en Irapuato no tienen popularidad, no tienen aceptación, la gente no los quiere, sin embargo el fraude los mantiene gobernando y de una manera fatal. Entonces, la derecha, ¿cómo tumbó a Dilma Rousseff en Brasil? A base de triquiñuelas, a base de argumentos legaloides, y entonces la derecha no se mide, la derecha tumba a quien se le planta y se le Y eso planta. está sucediendo en Venezuela. Y eso está sucediendo en Venezuela. No es posible que si hay un presidente que se somete a elecciones y los fraudes no se le documenten, simple y sencillamente se usa un argumento: no estoy de acuerdo, no acepto el resultado, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Pues es como el caso del derecho. Hay gente que dice: yo no estoy de acuerdo con esas pruebas, pero no dan argumentos verdaderos, claro, del por qué las rechazan. Entonces hay que poner los argumentos válidos y verdaderos sobre la mesa. Maduro les dice algo muy fuerte y muy impactante: aquí está la Constitución que me respalda, y aquí hay una base popular que votó que también me respalda. El que está en el poder tiene facilidades para poder manejar y controlar las elecciones, lleva mucha ventaja por encima del que no lo está. Pero el punto aquí es más complicado, ¿no? A mí me da una tristeza terrible que haya venezolanos como este señor que ahora se autonombra presidente, que haya venezolanos que se presten a las prequiñuelas de las empresas transnacionales gringas, que se presten al juego político de Trump y le vayan a partir la madre a Venezuela, en el sentido de que Venezuela con este hombre pierde su petróleo. Con este hombre eso es bien pierde importante, su profe. energía. Esto es bien importante, profe, porque digo, la realidad es de que Venezuela con Maduro y con Hugo Chávez pues nunca estuvo ni con Hugo Chávez ni con Maduro en su mejor momento. Había escasez, había inflación, la situación, y digo, eso es lo que vemos en los medios tradicionales, pero la realidad es de que
Venezuela sí ha tenido muchos problemas de abasto de alimentos y muchas cosas. Inclusive se ha mencionado violación de derechos humanos por parte del régimen chavista y ahora por Maduro. Entonces, yo entiendo perfectamente bien que Venezuela tiene un as bajo la manga, que es su petróleo. Y eso para un imperialismo como Estados Unidos justifica cualquier guerra. Pero también Venezuela, o sus habitantes por lo menos, pues sí han sufrido mucho en la cuestión de alimentos y muchas otras cosas, ¿no? Hay un punto que es fundamental. Venezuela, Maduro puede ser todo lo funesto que pudiera resultar. A mí inclusive no le creo cuando él habla de ser una persona honestamente de izquierda. Me encanta la política del socialismo bolivariano, porque sí, en teoría, wow, es maravilloso, es muy, con puntos muy concretos sobre hacia dónde camina el socialismo y qué es lo que quiere. Maduro puede tener todos los defectos que sea, pero ese cabrón es un nacionalista. Ese cabrón no deja que los países y las empresas y las transnacionales y Donald Trump vayan a Venezuela y le quiten sus recursos energéticos. Y en ese sentido yo lo pongo por encima de un Peña Nieto, de un Vicente Fox y de un Calderón. Es nacionalista, quiere a su país y está defendiendo a Pero, a ver, profe, pero los recursos. venezolanos que argumentan, y muchos de ellos aquí en México, que viven en México, que aquí están, pues ellos argumentan que no tienen que comer, que prácticamente tienen una superinflación, que prácticamente no les alcanza el dinero, que hay un desabasto terrible en los supermercados, que la delincuencia está desatadísima. Eso es lo que ellos argumentan en el sentido de poder derrumbar al régimen de Maduro. Pero bueno, yo no he estado en Venezuela, lo reconozco, pero pues habría que vivirlo yo creo que en carne propia para saber realmente qué es lo que está sucediendo. Es parte del mismo juego, ¿no? Los argumentos son muy cotidianos. Yo creo que desde la realeza inglesa y después con Napoleón Bonaparte, lo que es el juego de manejar el poder de los medios no cambia, no varían. Controlan los medios y lo controlan a partir de los elementos que manejaba este personaje de la propaganda de Hitler, que decía que una mentira repetida 1000 veces, o ¿cómo se llama? Goebbels, efectivamente, que dice que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Se hace o sea, lo que está diciendo, profe, es que probablemente eso sea mentira. Que todo lo que los medios tradicionales Lo que estoy diciendo es que los medios están haciendo su juego de poder, de influir sobre las masas y a partir de ahí desinforman. Como lo hacen en México, ¿no? Todos los chayoteros de Televisa y de TV Azteca, que, por cierto, que se ponen muy sensibles y se ponen a llorar, Ricardo Alemán y cualquiera de ellos, cuando nos mienten. No nos dan derecho a la información. Se ponen muy sensibles cuando me están atacando mi derecho a la democracia, cuando en realidad lo único que están haciendo es mentir. Entonces ese no es ningún derecho de libertad de expresión. Mentir es otro punto muy diferente. Ahora, solamente esta parte. Los empresarios en Venezuela son los que tienen el control de los insumos y de los comestibles. Ellos son quienes elevan y bajan el precio para darle una desestabilidad a Venezuela. Son quienes guardan los productos para que no los haya en el mercado. O sea, es un juego político, no es un juego de desabasto. Y el otro punto, definitivamente que le han pegado a Venezuela. Venezuela manejaba un presupuesto económico de 39,000 millones de dólares anuales cuando el petróleo estaba en su mejor precio. Cuando el petróleo cae, su presupuesto baja a 13,000 millones de dólares. Estamos hablando de 2/3 menos de ingresos que Venezuela dejó de recibir. Obviamente eso le impacta a cualquier país. Pero aquí hay un punto interesante. ¿Por qué no recurre Maduro a la deuda? Porque no es el gobierno mexicano fantoche, porque algo tiene de sensibilidad y algo tiene de honestidad el hombre. A mí no me parece un personaje completamente serio. A veces me parece un poco medio fantoche, pero de que lo veo nacionalista, de que lo veo que no endeuda a Venezuela y de que lo veo que hace lo imposible por darles estabilidad al país, lo veo. Bueno, pues ese es un punto de vista aquí del profe muy, muy,
muy importante, muy particular, pero quisiéramos, ahora que iniciamos con este programa, pues escuchar o ver sus comentarios. Nos pueden observar por Asbic Noticias, el canal de YouTube, ahí podemos estar, también por Facebook, y todos sus comentarios son bienvenidos. Recuerden que este es un espacio abierto, nos pueden comentar lo que quieran, sin mayor problema, aquí no tenemos censura, profe, aquí es puertas abiertas para lo que sea. Y bueno, aquí la situación, profe, es que Maduro ya lleva varios años en el poder. Y ahora esta nueva elección pues no les gustó mucho, sobre todo a Trump y a todos, a varios países donde prácticamente ya manifestaron que apoyan al nuevo supuesto presidente, ¿no? O encargado de la presidencia. Que la realidad, profe, yo pienso que es algo que puede desencadenar un conflicto internacional. Rusia ya le dio el apoyo directo a Maduro, el ejército se ha manifestado a favor de Maduro, la cosa se puede poner intensa. Sí, definitivamente hay una crisis política. Y aquí en México, en algunos comentarios de Face, de repente dicen que México está viviendo una crisis política cuando no estamos viviendo ni siquiera una crisis social. Estamos viviendo una desestabilidad propia del cambio de gobierno de Andrés Manuel, pero no es ni una crisis política ni una nada que crisis ver con lo que está pasando social. en Venezuela. Y de hecho Venezuela todavía tiene forma de estabilizarse, todavía no llega a los conflictos fuertes. Cuando interviene Estados Unidos, devasta un país y no lo deja y no lo suelta hasta que no lo acaba y lo termina. Creo que vale la pena comentar un poco aquí la posición del gobierno mexicano. Así es, a eso veníamos, profesor. El gobierno mexicano está planteando y rescatando la doctrina Estrada, que fue el liderazgo en cuanto a los países de América Latina. Nuestra política exterior siempre fue bien vista, nuestros cancilleres como Jaime Torres Bodet, como Bernardo Sepúlveda, Castañeda, el papá, no el fantoche que se dedica a hacer ahí con mentiras y con fantasías, ¿no? Castañeda, el hijo, ha ido de mucho que era absolutamente a hacer una piltrafa del periodismo. El papá, todos ellos fueron gente que pusieron a nuestro país en una política exterior de primer nivel. Luego viene la política bananera de Vicente Fox, del comes y te vas, pero eso no es lo complicado. Luego viene Videgaray y Peña Nieto, que prácticamente se empinan ante la política estadounidense y es todo lo que agrade, todo lo que quiera. Y hoy por lo menos la política de México se dignifica. Nos basamos en la autodeterminación de los pueblos, nos basamos en la autonomía, nos basamos en el principio de no intervención, de no injerencia y de respeto a lo que los pueblos decidan. Creo que hay esta palabra que hemos olvidado, soberanía. Y nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra autodeterminación habían estado siendo pisoteados con Peña Nieto, con Calderón y con... Entonces retomamos una política digna. Retomamos por lo menos el principio de la política exterior. De respeto a los pueblos, ¿no? Así es, y le damos una dimensión en donde Estados Unidos ya no puede tampoco, de hecho no haya por dónde entrar en el caso de que quiera mangonear a eso voy, profe. Está detenido y está atado de manos. Bueno, y yo pregunto, ¿eso no nos va a traer un problema con Trump? Yo creo que todas las decisiones nos traen problemas, eso es definitivo, pero es un ajedrez, todo es una jugada y todo tiene una salida. Hasta que no llegue el jaque mate, todo estamos en posibilidades de mover las piezas, absolutamente todo. Recibimos un país devastado, recibimos un país inmerso en la corrupción, Andrés Manuel empieza a mover las piezas, algunas de repente, como el caso del gasolinazo, se le cae un peón, es parte del juego del ajedrez. Así es. No, o sea, son los riesgos que se llevan de jugar, pero tampoco significa que el país se esté deshaciendo y se nos esté acabando. Profe, en las declaraciones hoy del canciller, en la conferencia mañanera decía que pues estábamos, vamos a decir, efectivamente con la autodeterminación de los pueblos y que no podía fijar una posición en contra de Maduro.
Entonces, y también por ahí escuché unas declaraciones de Andrés Manuel que decía no estamos en contra ni a favor. Digamos que es como esperar qué va a pasar No, para tomar una posición. no, yo creo que es claro, no intervención. Así. Venezuela tendrá que decidir lo que quiera, de acuerdo a su gente, de acuerdo a los dos candidatos que están ahí. Simple y sencillamente nosotros no intervenimos, ustedes resuelvan su asunto, porque es un problema de Venezuela. ¿Verdad? Pero sí la situación que manejan de desinformación, de propaganda, de poder de los medios, que lo manejan muy claro. Uno de los claros ejemplos es este de la propaganda de Adolfo Hitler, ¿no? Sí. Es clarísimo cómo se manipula el poder dentro de los Una medios. mentira 1000 veces se puede convertir en verdad. Y no nada más eso, ¿no? Acusa a tu enemigo de todo lo que quieras, son 10 principios básicos. Acusa a tu enemigo de todo lo que quieras, échale la culpa de todo y tú preséntate siempre como el Salvador. Hablando de salvadores, aquí hay una parte interesante. Los Estados Unidos nos presentan siempre superhéroes. Hay Superman, hay Batman. Sí. No es gratuita la historieta dentro de Estados Unidos, como no fue gratuita durante muchos años el manejo de las series Sledgehammer, Hawaii 5-0, el mismo Pato Donald, en donde los negritos y los latinos son siempre los malos y los culpables, y los demás están para hacer dinero, para hacer riqueza. El rico MacPato, que viene siendo el poder económico de Estados Unidos, que ya no lo tiene, porque hace rato comentabas, doctor, algo interesante, el BRICS, China, Rusia, Brasil. Sí, ya son las potencias de ahora. Son las potencias de ahora, y además le están diciendo a Estados Unidos, no tienes la cancha libre. No, ya Rusia, ya Vladimir Putin ya le dio el espaldarazo a Maduro y le advirtió a Estados Unidos que no va a tolerar una intervención militar. El mundo está polarizado definitivamente. Totalmente. ¿No? Estados Unidos sí requiere, y esto lo ha dicho y lo ha repetido bastante el doctor Jalife, Estados Unidos le urge una guerra porque es la única forma de... En que se puede, sí, le urge una pero, guerra. Sí. Pero lo único que le da dinero, profe. La moneda la pudieron haber desplazado China en cualquier momento. Por estrategia económica no la hacen. Pero el BRICS, bueno, ahora el BRICS, el dólar. Pero hay monedas ya mucho más fuertes. La petrolización del dólar. El mismo Venezuela con el petro, con su moneda, y que es una moneda que está ahí con valores en oro, también es una parte que hay que tener cuidado. Entonces, creo que el punto ahí con Rusia y con China ya no es tan fácil. Estados Unidos está perdiendo hegemonía.